Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer. Eh, yo dicto con Mónica el módulo del sistema neuroendocrino. La Fundación El Renuevo es un tema que me apasiona, me fascina. Le contaba a Walter que comencé con el tema de investigación de neurodivergencia, buscando ayuda para mi hija, porque cuando era muy pequeña, descubríamos que ella tenía algo, era bastante inquieta, bastante activa. Su primera valoración con neuropsicología indicaba que tenía una inteligencia por encima del nivel superior y esto hacía que ella fuese bastante inquieta y fuera disruptiva en las clases. A medida que fue avanzando en sus procesos, eh, las cosas se iban poniendo muy difíciles con ella, ¿no? Muy difíciles. Y seguimos investigando, contactamos una neuropsicóloga, supuestamente era la mejor de todas, con especializaciones fuera del país y bueno, una cantidad de cosas. Y tras de un mes de evaluaciones y 5 millones de pesos invertidos en el proceso de ella, eh, un día me acerco a ella y le digo, bueno, cuéntame qué ha pasado con mi hija. Quiero saber qué pasa con su dimensión afectiva porque la noto cada vez más triste, me angustia verla muy triste. Y ella me responde, si tú quieres que yo evalúe su parte afectiva, su dimensión afectiva, tienes que pagarme un extra. Entonces, para mí, como psicóloga, era inconcebible que tras de más de un mes de valoración no le hubiera preguntado a mi hija cómo se sentía. Entonces, esto me llevó a investigar sobre las neurodivergencias, a tomar conciencia, a asociarme con DISPAM en España, con asociaciones italianas, y hoy en día ya Latinoamérica está trabajando también muy de mano el tema, gracias a Dios, aunque todavía nos falta mucho por difundir. El tema que nos cobija hoy es el tema de, eh, ¿tú me das acceso para compartir presentación? Claro que sí, ya tienes acceso. Participa. Ok, permítanme un momentico. Aquí está mi presentación. Y hoy quiero compartirles un poquito de un tema que es apasionante para mí. Bueno, ¿por qué decidimos trabajar este tema? El ser humano a lo largo de la historia ha sido fragmentado para poder ser estudiado y cada vez nos especializamos más y más y más en el tema. Somos muy especialistas en una uña, en el cabello, en la piel. Cada vez estudiamos más al ser humano, pero hemos hecho divisiones para poder estudiarlo. Y eso está bien, pero desafortunadamente no volvemos a integrar al ser humano, no lo volvemos a unir. El ser humano lo estamos presentando de manera fragmentada.
nos volvemos especialistas en el sistema neuroendocrino, nos volvemos especialistas en el corazón, nos volvemos especialistas en medicina interna, nos volvemos especialistas en muchas cosas, pero olvidamos que el ser humano es uno, es integrado, es íntegro. Y por eso se ve la necesidad de poder integrarlo, como lo veíamos en la diapositiva anterior. eh, es maravilloso poder observar cómo Jesús integra, cómo Dios nos creó de una manera integrada y cómo cada lacito, cada figura está entretejida de una manera maravillosa. Las mujeres podríamos decir que es un trabajo de filigrana fabuloso donde cada detalle tiene una razón de ser y un porqué. No está desligado, todo está unido, ¿sí? Entonces, en este trabajo de conocer al ser humano, nosotros necesitamos eso, aprender a unirlo, aprender a verlo nuevamente desde todas las dimensiones del ser. Sé que es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, pero hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Ustedes como hombres cristianos y como mujeres cristianas, me imagino que tendrán gente a su servicio y gente a la que asesorar su propia familia y sus propias vidas. Y es importante empezar a desarrollar una mirada holística, una mirada integrativa. ¿Por qué decidimos estudiar? Bueno, hay un biblista famosísimo, no sé si ustedes lo conocen, me imagino que sí, John Stott, el fundador de la Escuelita de la Palabra y del proyecto LAHAM. Él nos dice que Dios creó dos libros. Uno que es el libro de su palabra donde se manifiesta su gracia y el libro de la creación. Y en ese libro de la creación estamos nosotros somos su creación, nosotros manifestamos su gloria. La ciencia es un intento de los seres humanos por entender y sistematizar la revelación de Dios por medio de la naturaleza. La ciencia y la fe se complementan, no se oponen, porque el Señor da sabiduría, conocimiento, y conocimiento de ciencia brotan de sus labios, dicen Proverbios 2:6. Entonces, quien diga que la ciencia está ajena a la palabra de Dios, creo que está negándole a Dios acceso a la palabra, a su propia creación, ¿no? Entonces, dentro de mi parecer, es usted un absurdo pensar que ciencia y fe riñen. Al contrario, se complementan porque no hay ningún lugar vetado para Dios. Todos los lugares son abiertos para Él. Al promover una visión integrativa del ser, se debe tener en cuenta que el sistema neuroendocrino, el sistema neuroendocrino es una simbiosis entre el sistema neurológico y el nervioso central y el sistema endocrino. El sistema neuroendocrino nos permite activar muchas funciones del ser humano. El sistema nervioso es un sistema que está formado por el entorno interno y externo y envía las instrucciones al sistema endocrino. El sistema endocrino está conformado por las glándulas y hay una homeostasis, una relación entre uno y el otro. Trabajan de manera junta y armoniosa. Aquí podemos ver una gráfica de cómo nos vemos, no sé si ustedes lo perciben, no sé si la imagen la ven perfecta. Así nos vemos nosotros como este niño, nos vemos nosotros por fuera. ¿Sí? Todos tenemos acceso a vernos en nuestra corporalidad desde afuera, desde nuestra perspectiva externa. Y aquí en esta otra imagen podemos observar aquellas áreas o dimensiones que no vemos de nuestro ser. Estamos observando el sistema nervioso que hace parte de toda la periferia de nuestro cuerpo. Este trabaja mucho más rápido, todos los impulsos son más rápidos, y mientras que el sistema endocrino trabaja un poco más lento y aquí se ve el trabajo de simbiosis entre uno y el otro. No hay uno sin el otro. Aquí podemos observar nuevamente funciones, eh, perdón, mm, de que se me fue por donde me quería. Ok, entonces el sistema endocrino está conformado por la hipófisis, que está ubicada, son dos pequeñas
estructuras en el cerebro, que está la hipófisis y el hipotálamo, que son las que mandan toda la parada dentro del sistema corporal. Está la tiroides y la paratiroides ubicada en el cuello, el suprarrenal, que está faltó aquí el timo, aquí no está en esta gráfica, no está el timo, que está ubicada en la parte central, las glándulas suprarrenales arriba de los riñones, el páncreas, que está mucho más abajo, y los ovarios y testículos que hacen parte del sistema reproductor. Bueno, aquí vemos también una gráfica que nos explica un poquito más. Yo no quiero como entrar mucho en el tema muy específico para no meterlos en situaciones de clase, pues. El sistema nervioso central es el que procesa el control de las funciones del cuerpo y el sistema periférico trabaja de dos maneras, con el sistema nervioso simpático y el autónomo. Aquí les quiero mostrar un poquito cómo funciona cada uno. El sistema voluntario es el que nos permite captar un sonido. Nosotros captamos un sonido del exterior, ¿sí? Lo llevamos a los nervios auditivos que transmiten la información hacia el cerebro. Luego el cerebro identifica el sonido y dice que hay que recoger una orden, ejecutar una orden. El teléfono sonó, entonces ella toma el teléfono en su mano, activa todo el sistema muscular y permite que ella tome el teléfono de manera voluntaria y responda la llamada. El sistema autónomo que trabaja el acto reflejo, el joven está frente a un vaso de café, a un vaso caliente de café o de leche. La piel toca el vaso, él acerca su mano, toca el vaso, observa que está caliente, recibe la información de todos los nervios que están en la mano, envía la información nuevamente al cerebro a través de los nervios. Esto lo lleva a través de la médula espinal. La médula espinal recibe la información de manera ordenada y hace que por reflejo él quite la mano porque está caliente y se puede quemar. Las órdenes viajan de los músculos a los nervios y los músculos hacen el proceso de contracción y de retirada de la mano. Entonces, como vemos, son dos procesos diferentes generados por un mismo cuerpo, dos reacciones diferentes ante situaciones diferentes. Aquí vemos algunas de las funciones del sistema endocrino y algunas donde están ubicadas. Entonces, en el hipotálamo producimos hormonas que controlan el funcionamiento de la hipófisis. La hipófisis controla el funcionamiento de otras glándulas endocrinas que producen hormonas del crecimiento y estimula el crecimiento de los huesos. El páncreas produce las hormonas de la insulina y glucagón que regulan la cantidad de glucosa que se genera en la sangre. Los ovarios producen estrógenos, intervienen en la formación de los órganos que caracterizan la sexualidad femenina, la progesterona, regula el ciclo menstrual y el embarazo, esto en mujeres. Y en los hombres podemos ver exactamente lo mismo con algunas pequeñas variaciones fisiológicas eh, que están más reflejadas hacia el nivel de su masculinidad, reflejada fisiológicamente en los testículos que generan testosterona, que interviene en el desarrollo de los órganos característicos de la sexualidad masculina. Un dato curioso, tanto hombres como mujeres producimos testosterona y tanto hombres como mujeres producen estrógenos. Es un dato bien curioso, o sea que tenemos un poquito de hombres y un poquito de mujeres sin que esto nos altere nuestra sexualidad ni nuestro diseño divino, ¿no? Así fuimos diseñados. Aquí vemos también nuevamente una gráfica donde podemos determinar dónde están ubicados todos los órganos y nuevamente la producción de algunas hormonas de las que hablaba Waltercito, que le llaman mucho la atención, que son las endorfinas, serotoninas, dopaminas y oxitocina, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos órganos que lo producen, la oxitocina, vasopresina, son muy interesantes. Aquí quiero regalarles este video que me parece absolutamente hermoso
que nos habla sobre la lactancia, ¿no? Cómo se genera la lactancia y cómo es este estímulo generado para poder producirlo a nivel cerebral. Ah, siendo un poquito más exactos, la prolactina produce leche y y la oxitocina secreta la leche, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de oxitocina, que es la hormona de la felicidad, que está asociada con la hormona de felicidad, también tiene que ver con la secreción de la leche. Miren esta belleza, quiero que lo vean con detenimiento, cómo, que observen, que se maravillen como yo de lo que Dios ha hecho y cómo lo hizo. O sea, es que no se le escapa un solo detalle. Fíjese, el bebé está siendo amamantado y así se genera la producción de leche, la secreción de leche. Aquí podemos ver el proceso de lactancia que es absolutamente hermoso desde todas las perspectivas, tanto del diseño como desde la emocionalidad del ser. El bebé succiona el seno, ¿sí? Pero un dato curioso, para que el bebé succione el seno, eh, tiene que haber un vínculo también a través de eso. O sea, no solo se reduce al acto de comer en sí mismo, de alimentarse biológicamente, sino de nutrirse emocionalmente a través del vínculo del abrazo, ¿sí? El bebé genera el vínculo con la mamá. Esta mamá se ve cómo lo abraza, cómo lo mira, y podemos ver cómo esta mamá recibe el estímulo de lactancia, la señal es enviada al cerebro, el cerebro emite la señal, llena cada partícula, cada túbulo, envía la información, empieza la producción de la leche, de la prolactina, y se transporta hacia afuera, se secreta gracias a la oxitocina. Hacia afuera es que sale. Entonces, y esto genera el placer más grande. Al producir la oxitocina en el cerebro, se genera sensación de placer. Entonces, aquí vamos a analizar un poquito nuevamente lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando estamos frente a una sensación, ¿cierto? Entonces, se genera un estímulo, aquí está nuestra alarma, un estímulo, y este estímulo lo identificamos como un miedo. En este momento lo vamos a trabajar como el miedo. Este miedo es una respuesta ante una amenaza, ante una situación de alerta. Hay algo que nos está indicando que pasa algo en el exterior o en el interior de nuestro cuerpo cuando nos cortamos o cuando sentimos dolor. Algo está pasando al interior de nuestro cuerpo. Este cuerpo, esta sensación de miedo. Y fíjense lo interesante. Vamos a hablarlo desde lo externo, ¿sí? O sea, hay algo afuera que me genera la sensación de miedo. Este estímulo, esta recepción de esta situación de miedo se incorpora dentro de mi cuerpo y me genera un estímulo, una señal de alerta al cual nosotros denominamos miedo. Este miedo manda una señal a una fábrica a la que le llamamos las glándulas. Aquí, como estamos de moda con intensamente, lo graficamos con intensamente. Entonces, esta fábrica lo vamos a simbolizar que son las glándulas. Las glándulas envían un mensaje al sistema hormonal. El sistema hormonal determina cuál es la hormona que necesitamos para que reaccione frente a este miedo, que lo llamamos la célula endocrina. Esta célula endocrina la mandamos por los vasos sanguíneos
hacer un recorrido para llegar al sitio donde necesitamos la respuesta ejecutiva. Necesitamos también unos receptores que son los que tocan la puerta para decir, oye, recíbeme, estoy acá, soy la hormona. Y la célula diana es la que recibe y transforma este procesamiento. Ah, entrando un poquito más en el tema, vamos a ver cómo se construyen las ideas. Quiero que también observen este video, que es muy interesante. En este video vamos a poder observar las ideas, cómo se transforman o cómo se reciben dentro del organismo. O sea, una idea, algo etéreo, algo afuera, algo que está por fuera de nuestro ser, se incorpora dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro y genera algunos cambios. Y quiero que observen cómo se generan las creencias, cómo se construyen las creencias. Las creencias, pues, a través de las... ¿Sí están viendo? Ok. Qué cosa más interesante y qué maravillosa. O sea, en la medida que uno estudia el ser humano, el cuerpo, puede encontrar la perfección de Dios. O sea, todo está diseñado de manera tan específica, nada sobra, nada falta, todo está armonizado, todo está diseñado de manera absolutamente maravillosa y perfecta. Ustedes podían ver aquí en el video cómo se construye una idea. Para que se genere una idea, empiezan a generarse unas paticas. Esas paticas, en la medida que se estimula a través de la repetición, empiezan a crecer, a crecer. Si esas paticas encuentran otras paticas, se van a, es lo que llamamos la construcción de las autopistas neuronales, ¿no? Entonces, estas autopistas se van conectando. Pero para que esta idea coja fuerza y se potencialice y permanezca, y a partir de la ejecución, de la repetición, se forma una capita que se cristaliza y crea se afianzan las autopistas neuronales y así se crean las ideas y las creencias. Es absolutamente hermoso.
Bueno, ahora quiero que hagamos un pequeño análisis sobre ese referente histórico que nosotros tenemos como cristianos, de cómo las hormonas afectan nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria. Nuestro referente siempre es Jesús, ¿no? Nuestro referente es Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy lo vamos a conocer un poco más a través de ese sistema endocrino, a través de las hormonas, en su parte corporal, en esa dimensión de su ser humano, de ser terrenal, el hombre que estuvo acá con nosotros en la tierra y cómo reaccionó frente a su propio sistema. Y es un estudio muy, muy lindo, muy interesante. ¿Mm? Entonces aquí podemos ver en esta imagen que me parece absolutamente hermosa a un Jesús triste. Este se supone que es en el monte de los olivos donde él salió a orar y lo primero que podemos observar es, vamos a analizarlo un poquito más detenidamente, ¿sí? Desde qué ocurrió psicológicamente con él, ¿sí? Entonces, Marian Rojas Escapé nos dice que la sensación de soledad involuntaria afecta la psique, la mente y el corazón. O sea, voluntariamente no se aisló. Él le pidió a sus discípulos que lo acompañaran, algunos de sus discípulos que lo acompañaran, le pidió que orara por ellos y ellos se quedaron dormidos. Entonces, Jesús nos modera la importancia de la comunidad en la fe cristiana y cómo el testimonio colectivo refuerza las creencias individuales. A partir de todo, de nuestra conexión con los otros, lo que ustedes hacen aquí a diario, nos reforzamos nuestra creencia individual en Jesús. Sin embargo, en este momento, él se sintió solo. Él se sintió solo porque sus discípulos se quedaron dormidos y no lo acompañaron en ese proceso. Él sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar con él. Esto le genera una gran carga de ansiedad, de estrés, de dolor, tanto que lo lleva a sudar sangre, ¿no? Algunos médicos hablan que podría ser que él podría tener un cuadro de púrpura, un cuadro de coagulación sanguínea, que sus plaquetas, perdona, no, su sangre no coagulaba bien por falta de vitamina K y por eso se generaba un sangrado. Otros lo asumen a la combinación del estrés y lo llaman hipopresia, que es una combinación de factores fisiológicos que hacen que el estrés extremo pueda generar este cuadro de sangrado. Entonces vemos ese Jesús que está triste en ese primer momento. O sea, desde el primer instante se puede observar la angustia y el estrés que se le genera. Jesús es nuestro referente histórico de dolor y sufrimiento, o sea, él sufrió física y emocionalmente toda una serie de situaciones que lo llevaron a un complejo manejo de su organismo, de su fisiología. La tristeza y el miedo y la angustia hacen que se genere una hiperactivación de la amígdala, que se genere una intoxicación de cortisol y que se desactive la corteza prefrontal. Cuando la amígdala percibe que hay una situación de miedo, de peligro, la amígdala empieza a mandar señal de cortisol. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos anteriormente? Entonces, viene el miedo, envía la señal, enviamos la señal, se genera la hormona que es el cortisol. El cortisol tiene funciones de inflamar y también de generar una respuesta, bueno, no solo el cortisol, muchas otras que vamos a ver más a detalle. Pero lo que me parece más interesante en este punto donde yo quiero que ustedes vean lo que pasa con el cortisol es que cuando una persona que está inundada de cortisol va a tener afectada la corteza prefrontal y en la corteza prefrontal se manejan las funciones ejecutivas, o sea, la respuesta que vamos a dar. Una persona del común, una persona como nosotros, cuando se nos afecta la corteza prefrontal, tenemos dificultades para aprender.
De ahí es que cuando los niños que son víctimas de violencia en el colegio, de bullying, eh, están un poco más atrasados en sus procesos de aprendizaje. Es porque la corteza prefrontal, que maneja las funciones ejecutivas, se ve inhibida. No es porque sea un niño bruto, no es porque sea un niño con que tenga un intelecto menor, es porque su corteza prefrontal está afectada. Una mujer víctima de violencia intrafamiliar, cuando dice, pero ¿por qué esta mujer no reacciona? ¿Por qué esta mujer? Y cuando sale del entorno, ella sigue como atrapada porque está todavía inundada de cortisol y necesita un proceso de desintoxicación de este cortisol. ¿Ok? Entonces pensemos esto en Jesús. Jesús como este referente. Jesús tenía, él acostumbraba ir a meditar, ¿cierto? Actualmente, psicólogas como Nazaret Castellanos nos hablan del poder de la meditación y de lo que esta meditación genera en el organismo. A mí me da mucha risa escuchar a muchos psicólogos modernos hablando de cosas como la panacea y como si ellos lo hubieran inventado, pero cuando nos vamos al referente bíblico, ya están ahí. O sea, Jesús ya no lo había modelado, ¿sí? Lo que pasa es que como cristianos nos hemos dejado robar muchísimas bendiciones y gente muy astuta lo ha transformado. Entonces, cuando se habla de meditación, mucha gente lo asocia con metafísica y con otras cosas, pero si Jesús se retiraba a meditar, ¿cuál es la diferencia? En que él meditaba en la palabra. Hoy en día la psicología positivista entonces habla del poder de la palabra, de que yo todo lo puedo, que yo todo lo transformo, que realmente solo dañan al ser humano porque nosotros no todo lo podemos. El que lo puede todo es Jesús, es Dios, no nosotros, ¿sí? Entonces él meditaba en la palabra como un poder transformador y como su verdad, ¿sí? La palabra de Dios es verdad. Eso nosotros como cristianos es una premisa, ¿sí? Entonces, si Jesús acostumbraba a irse a meditar y estaba bajo un grave efecto del cortisol, o sea, su corteza prefrontal estaba viéndose bloqueada, ¿se imaginan lo que podría estar sintiendo? O sea, había desconexión ahí, o sea, no podía meditar, no podía meditar como normalmente lo hacía. Y esto le generó aún más estrés. Esa conexión con el Padre la veía interrumpida porque su biología se estaba viendo transformada, ¿sí? Aquí vemos todas las hormonas que están implícitas en el dolor y el sufrimiento, todo lo que se afecta. Y lo vamos a estudiar detalladamente. Entonces, aquí podemos ver la adrenalina, que es la que nos permite el huir cuando vemos un estímulo de peligro. La adrenalina hace que nosotros salgamos corriendo. Las glándulas que son producidas por las glándulas suprarrenales y su función es la lucha de huida, ese instinto primario de salir corriendo es gracias a la adrenalina. El cortisol, el que les estábamos hablando, esto lo segrega las glándulas suprarrenales, están relacionadas con el estrés y el dolor. Acuérdense que fisiológicamente el dolor tiene una función de alerta. Cuando nosotros sentimos dolor, el cuerpo humano está diseñado tan perfecto que nos indica que hay algo que nos duele. Si algo nos está doliendo, es porque necesitamos prestar atención sobre este dolor, este sitio donde se está generando el dolor, para poder llevar a una acción que nos permita ese bienestar, ¿sí? Entonces, el dolor sí tiene una función dentro de nuestro cuerpo favorable, pero cuando el dolor es extremo, lo que genera es un bloqueo y hace que nuestro sistema autoinmune se disminuya y somos más propensos a más enfermedades y el dolor se exacerba, se hace aún más grande, ¿sí? Que esto ocurría con Jesús. Está las endorfinas, que son generadas por en la hipófisis y a veces surgen como analgésicos y dan la sensación de euforia. Pero esta sensación de euforia es la que nos lleva a tomar una decisión frente a este dolor.
En el caso de Jesús no podías tomar ninguna decisión porque sencillamente no dependía de él. No había posibilidad de sanación, ¿cierto? Y esta euforia, cuando generamos euforia, hace que todos los vasos sanguíneos también se activen más y haya más producción de sangre, que haya más producción de todo. Y esto puede ser lo que también bueno, dicen algunos especialistas, nos contribuyeran al cuadro de hidropesia. La noradrenalina es generada por las glándulas suprarrenales y también actúan similares al estrés y a la función del movimiento con el músculo esquelético. La prostaglandina, esta es una mediadora entre el dolor y la inflamación. Esta hormona hace que nuestro cuerpo se inflame. Ese proceso de inflamación tiene que ver también con mecanismos de protección del cuerpo, ¿no? O sea, desde el punto de vista normal, o sea, no de enfermedad, sino desde la normalidad. Aquí ya estamos hablando de situaciones patológicas fuertes a las que fueron sometidos Jesús. O sea, Jesús no fue llevado a una situación de estrés, no digamos voluntariamente, porque él sí accedió a pagar por nosotros, pero fue flagelado, ¿sí? La sustancia P son neuronas del sistema nervioso central y periférico y actúan promoviendo la percepción del dolor. Obviamente, se exacerban, cuando hay una sobreproducción de esta sustancia, la percepción del dolor se hace más grande. Leptina, que actúa sobre las grasas del cuerpo y también actúan sobre la modulación del dolor y el estrés. La hormona CRH, que la produce el hipotálamo, y también contribuye con la percepción del dolor y el sufrimiento. Él es el que inicia la liberación del cortisol, la vasopresina. Esta también es generada por el hipotálamo y es la que regula la producción del agua en situaciones de estrés. Hay un incremento de la presión arterial y es potenciado por la liberación de esta hormona. ¿Mm? La serotonina también dicen que está producida por los intestinos y es un modulador del estado de ánimo, del sueño y del dolor. Evidentemente Jesús no había dormido bien. Entonces aquí vemos que su vasopresina, su serotonina también estaban en niveles inadecuados. En el momento que Jesús está solitario, podemos ver ese primer momento, ese primer momento donde empiezan a surgir todas estas hormonas que le ayudan en el proceso de estrés extremo. Luego podemos ver que a pesar de que estaba en el Monte de los Olivos, que se supone que era un lugar hermoso de oración, no fue suficiente y al contrario, él tenía un bloqueo porque estaba tan ansioso que sudaba sangre. La cadena, eh, el siguiente paso de la flagelación de Jesús estaba en la condenación de Poncio Pilato, la condenación social, el saber, el estar sometido a todos estos insultos, el saber que había una respuesta injusta. Esto también genera muchas alteraciones, la flagelación, la burla de los soldados, las laceraciones, todo esto genera una respuesta de dolor extremo en Jesús, en todo un cuadro hormonal que lleva a un dolor extremo. Como lo podemos ver, muchas de las hormonas del dolor están activadas en su máxima expresión, pero en el caso específico de Jesús no era un dolor cualquiera, era una multiplicidad de dolores. Él fue, él evidentemente no había comido bien. La última comida que se registra es la de la última cena. Entonces, esto ya hace que el sistema empiece a deprimirse, ¿no? Luego viene la oración, donde se siente solo. Posteriormente viene la flagelación. Recordemos que la flagelación consistía en que les daban latigazos y esos latigazos
rasgaban la piel, rasgaban el sistema, era desgarrado vivo. Aquí la producción de sangre, la adrenalina, se hacía más fuerte y hacía que tuviera una pérdida significativa de todos los fluidos corporales, pero al mismo tiempo eh, u- daños internos ocasionados dentro del organismo que llevaban a la formación de líquidos internos y de pleuras dentro del organismo, ¿sí? Eh, la corona de espinas. La corona de espinas oprime los pares craneanos. La cara del ser humano tiene muchísimas terminaciones. Aquí es donde recibimos muchas de las informaciones y se supone que es uno de los centros que genera más dolor. Entonces, imagínense el haber sentido esas espinas que le oprimen toda su cabeza, sus núcleos, todos sus centros neuronales, o sea, es un dolor extremo, extremo, extremo. Se supone que una persona perciben más dolor en su cara y en su cabeza que en el resto del cuerpo. Por eso la cabeza es tan sensible que por eso tiene más protección que el resto del cuerpo, más áreas protectoras, porque es extremadamente sensible. Fue tan terrible. A eso también se le suma el manto púrpura. O sea, pensemos en todas las situaciones de estrés que está siendo sometida, ¿sí? A eso, el manto púrpura se supone que era un manto muy pesado. Una persona que no había comido, no había dormido, que estaba estresada, que fue latigada, se le pone que se le puso su corona de espinas y el manto púrpura, o sea, es más allá cuando leemos sobre el manto púrpura lo vemos como una ridiculización, pero más que la ridiculización también generaba un peso extra para una persona que no tenía la fuerza para cargarlo. Pero como si eso fuera poco, también ponemos en el camino al Calvario el madero, que era un madero extremadamente pesado, fuerte y resistente, tanto que este madero tenían que usarla otras personas. Era para múltiple uso, no era para exclusivo para una persona. Entonces, esto añade más dolor a esta persona, ¿sí? La crucifixión. Venimos con una cadena de torturas que son extremadamente dolorosas. Le añadimos el dolor de la crucifixión, los clavos. Estas son zonas donde hay terminaciones nerviosas y en romper este nervio genera un dolor terrible. Cuando nosotros nos golpeamos, sentimos un dolor extremo. Imagínense ser clavados, clavados. A veces cuando tenemos un golpe en esta zona, los futbolistas, los deportistas, bueno, es muy, muy doloroso. Sin embargo, hay algo que me llama como psicóloga la atención, que a pesar de este dolor extremo, a pesar de tener un bloqueo en la corteza prefrontal, a pesar de todo esto, Jesús nos modela la manera en que debemos llevar este sufrimiento. Las palabras de Jesús son absolutamente hermosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él trasciende al dolor. Él va más allá del dolor. Este dolor tiene un propósito, un sentido, tiene una razón de ser. Padre, perdónalos porque Él sabe lo que hace. Y hace parte de lo que es la construcción de su identidad. Hoy en día nosotros confundimos mucho autoestima con identidad, ¿no? La autoestima está muy relacionada con los factores externos que me alimentan. La identidad es lo que yo soy como ser humano, como persona, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferenciación. Jesús tenía claro su identidad, tenía absolutamente clara su identidad. Él era el Hijo del Dios y sabía lo que tenía. Y su respuesta está dada a partir de su identidad. Padre, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Pero al mismo tiempo, su angustia, su biología, lo lleva a un momento de desesperación tan grande. Y creo que es el momento más dramático para Jesús y para nosotros como cristianos, que es el momento de la desconexión con el Padre. Y es el momento más fuerte de la crucifixión. Ese momento es el más duro para Jesús. Y es cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la desconexión con el Padre. A veces nosotros mismos sentimos esa desconexión, nuestro sufrimiento, que no se compara jamás con su sufrimiento, pero Él valida nuestro sufrimiento, nos hace también desconectarnos del Padre. Y ahí es cuando nos enseña, Él nos dice que tenemos que hacer, clamar y decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamamos, Él nos enseña que tenemos que hacer, por eso lo llamamos el referente histórico, nuestro modelo a seguir. Si sentimos esta desconexión, clamamos al Padre, clamamos al Padre. Finalmente, después de 18 horas del proceso, 6 horas crucificados, vuelve al Padre, dejándonos un gran legado de cómo se lleva el dolor, cómo se transforman, cómo nuestras hormonas son importantes y juegan un papel importante, pero cómo podemos llevar este proceso hormonal de una manera, a la manera de Jesús, a la manera de Dios. Aquí quiero mostrarles fisiológicamente qué pasa con una persona cuando está muy deprimida. Muchísimos estudios de psicología demuestran que una persona cuando está sometida a dolor extremo desea morir. Su deseo es morir. Aquí vemos una neurona en un paciente suicida y podemos ver cómo los receptores de serotonina no están integrados dentro de la neurona. Aquí podemos verlo, cómo se integran, cómo se procesan, cómo se transportan, ¿sí? Esto ocurre en un paciente que tiene ideas suicidas. Yo recuerdo cuando trabajaba en clínica del dolor, la mayoría de pacientes que consultaban eran pacientes eh, oncológicos en fase terminal o amputados. El dolor era extremo, extremo, y lo que procurábamos era eh, tratar de ayudarles al manejo del dolor desde lo físico y lo psicológico. ¿Mm? El dolor, recuerdo hartísimo el caso de un jovencito, trabajador de la construcción, este joven, em, en su primer salario se pegó una borrachera absoluta y salió borracho a la calle, lo atropelló un camión y le tuvieron que amputar el talón, el talón. Obviamente, cualquier amputación en el cuerpo duele muchísimo. Imagínense todas las amputaciones que Jesús sufrió, pero este joven tenía una amputación en el talón y una amputación duele muchísimo, independientemente de la parte del cuerpo donde sea, duele muchísimo. Fue traspasado a clínica del dolor. Obviamente lo trabajábamos con émbolos de morfina. Desde la fisiología y desde la psicología, pues le hacíamos todo un proceso de manejo de dolor consciente y de relajación. Una enfermera auxiliar, una enfermera que estaba iniciando sus pinitos, era practicante, le dice, no te pongas los émbolos de morfina porque la morfina produce adicción. Esto realmente es falso, ¿no? En contextos médicos esto es falso. O sea, para que una persona genere adicción se necesitan unas dosis extremas de morfina. Pero las porciones que se generan dentro del hospital, los émbolos de morfina no generan adicción. En sí misma, fisiológicamente, psicológicamente, la sensación de placer puede generar esta necesidad de seguir consumiendo, ¿no? Más.
Entonces, él asustado no se pone el morfina y sigue y sigue y sigue sin aplicarse. El dolor se exacerba, se exacerba, se exacerba. Su sistema autoinmune se inmunosuprime, genera una infección, termina con amputación de la media pierna, una septicemia y muere. Eso genera el dolor. Eso genera el dolor. El dolor físico y emocional conjugados puede llevar a la muerte a una persona. ¿Sí? Es algo absolutamente increíble. Bueno, aquí quiero hacerles una gráfica nuevamente de lo que trabajamos sobre el estímulo. Llega un estímulo de afuera, se percibe bajo un receptor, aquí lo vamos a trabajar como es el oído, envía la señal al cerebro, hay una respuesta, si vamos a hablar de una respuesta efectora, el músculo se activa y la respuesta es el movimiento, ¿sí? Y si es una respuesta interna, efector de la glándula, esta envía el impulso, envía la respuesta secretora, o sea, sale la hormona hacia el cuerpo y produce la hormona y la transporta, ¿sí? Aquí lo quiero invitarlos a imaginar un poquito que llega el sonido que es música, música en nuestros oídos, lo recibimos, nos da una respuesta efectora. Pero lo interesante del ser humano es que supongamos que estamos en una fiesta, pero la persona odia o no sabe bailar y se siente ridiculizada cuando va a bailar. Entonces, esta respuesta efectora va a producir un cortisol, estrés, ansiedad, ¿sí? Pero si la persona es fanática de la música, entonces esta respuesta va a ser alegría, dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina. Entonces, la misma situación, la misma situación actúa de manera diferente en personas de acuerdo a su psicología y a su forma de percibir el mundo. Entonces nosotros vamos a imaginar que nos gusta bailar y que estamos fascinados con el baile. Así que los invito a bailar con Jesús. Vamos a trabajar dos elementos. El primero que ya trabajamos, que es el dolor y el sufrimiento, y ahora vamos a trabajar el amor. El amor, que es la otra respuesta que quiero que trabajemos. ¿Por qué decimos que el amor es un narcótico? Antiguamente se habla del gesed, que es el amor leal, el amor generoso y que implica compromiso, ¿sí? Em, es muy gracioso, pero eh, a las personas se les dice que no se casen antes de 6 meses. ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Quiero que alguien abra su micrófono y me diga, ¿alguien sabe por qué? O nadie sabe por qué se les recomienda que no se case antes de 6 meses. Vamos a descubrirlo en unos segundos, Sandrita. Ok, a las personas se les dice que no se casen antes de 6 meses porque tienen una intoxicación de hormonas y necesitamos que estas hormonas procesen para que se regulen y poder tomar una decisión en sano juicio y no por hormonas. ¿Ok? Es curioso, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hablar de ese baile maravilloso que es el baile con Jesús. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el famoso Shema que nos invitan siempre, ¿no? Es hermoso. Y hablamos del amor desde el compromiso, el amor desde el hombre perfecto, el varón perfecto que nos modela. Aquí están todas las hormonas que nos regulan el amor. No, no es el famoso cuarteto. Son 9 hormonas las que nos inundan. ¿Se pueden imaginar la inundación de?
de hormonas que tenemos. Entonces, en el compartir está el compromiso. Por eso, espacios como este que ustedes han diseñado es tan importante, porque se afianza su fe. La forma más hermosa de amar es la acción, es el compromiso. Implica responsabilidad. Aquí vamos a comenzar el manejo. Entonces, esta, esta es la hormona más significativa dentro del amor. Todos la asocian con el cortisol, con las endorfinas, con la oxitocina, pero realmente esta es la más importante y la que nos vuelve más tonticos. La feniletilamina. Esta hormona está asociada a la dopamina y es la que activa el placer y e induce a la actividad sexual. Por eso los jóvenes cuando están enamorados tienen tanto deseo sexual, porque hay una hormona llamada feniletilamina. También esta hormona nos inunda de manera muy importante. La dopamina, esta nos lleva a una euforia, por eso cuando vemos a ese ser amado, todos como que nos animamos y ¡ay, qué emoción y qué alegría, qué felicidad! Entonces esta nos lleva a un estado de euforia, nos produce insomnio, ay, cuando no nos responde, no podemos dormir bien pensando en esta persona amada. La adrenalina, esa adrenalina que nos lleva a una respuesta de huida, también nos lleva a una respuesta de amor. Se altera el ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, em, aumenta el flujo de respiración, ¿sí? Entonces, todo esto es producido por la adrenalina. La noradrenalina es un antagonista de la adrenalina. La norepinefrina eh, esta es la que hace que nosotros recordemos a los amantes en los detalles más mínimos. Es que me dijo, me regaló, es que los ojitos, ay, tiene unos ojitos tan hermosos. Ah, es que esa calvita es preciosa, amo su calvita. Ah, no, es que esas gafas le quedan preciosísimas. No, cuando lleva la cachucha, ah, Dios mío, me muero por esa cachucha, se le ve divina. Todo esto es producido por la norepinefrina. La serotonina, estas son las que les gusta a Waltercito. La serotonina, la sensación de felicidad, pero también ante la ausencia del ser amado, produce la disminución de concentraciones de serotonina en el cerebro, lo cual hace que los síntomas de tristeza aparezcan y nos deprimimos cuando él no está. Ah, lo extraño tanto. La serotonina es la que nos produce esa sensación de extrañeza. Las endorfinas, la alegría. ¡Ay, llegó nuevamente! Llegó, qué emoción, qué felicidad. La oxitocina hace que las personas se apaguen en esas funciones, o sea, apaga el cortisol del cerebro y hace que generemos esa sensación de felicidad, de vivir, que la llaman la hormona del abrazo, ¿no? Porque les gusta, o sea, eso hace que la oxitocina hace que se apague el cortisol y que tengamos esa sensación de tranquilidad. La vasopresina. Esta es la que las mujeres queremos para nuestros esposos. Ojalá hubieran bastantes inyecciones de vasopresina para que contribuya. Hace que el vínculo se prolongue durante muchos años. Nosotros que queremos matrimonios para toda la vida, aquí está. Todas estas son las formas como el amor. Vamos a trabajar un poquito sobre qué pasa cuando se tiene el exceso de serotonina, o sea, no todo, o sea, todo está regulado de una manera perfecta. Tiene que tener un equilibrio. Cuando hay exceso o disminución. Cuando hay disminución, se produce la depresión, tres, pérdida, la pérdida de control, la ira, personas que son más explosivas, un desorden obsesivo compulsivo, incremento del apetito por los carbohidratos, necesidad de comer pan, harinas, se relaciona con la emoción, también tiene que ver con el ciclo circadiano, con la producción de melatonina, con la producción del sueño, los estados del sueño.
y de vigilia. La oxitocina, las endorfinas producen bienestar, combaten el malestar, disminuye la sensación de dolor. La oxitocina facilita las contracciones uterinas, facilita el proceso de la producción de la leche materna. Desde una perspectiva psicoeducativa y teológica podemos ver que el estudio del sistema neuroendocrino nos brinda una visión holística e integrativa del ser humano. Valora la complejidad y la perfección de nuestra creación. Nos ayuda a apreciar las maravillas de la obra de Dios en la creación del ser humano y nos lleva a una mayor apreciación de la sabiduría y el poder y la gloria de nuestro Creador. A nivel teológico, entendemos que el sistema neuroendocrino refleja la sabiduría de Dios y el poder de Dios creador, ese Dios Elohim que crea, el que nos creó, del que nos habla Génesis. Nos recuerda que Dios nos ha dado forma, Él tejió cada parte como un rompecabezas nos armó. Somos creación de Dios a imagen y semejanza suya. Y por último, quiero regalarles esta imagen que me fascina, que es la vértebra C6. Cuando te sientas triste, recuerda que tu vértebra C6 y recuerda tu vértebra C6 y lo feliz que está de apoyarte todos los días. Y se parece una carita feliz. Tu vértebra C6. Debemos procurar que Jesús transforme nuestras dudas en convicción profunda de fe en Él. Jesús no rechaza nuestras dudas. Jesús nos acoge en nuestras dudas. La sabiduría viene de Dios. Bueno, y así hemos concluido la presentación del día de hoy sobre el sistema neuroendocrino. Es un breve brochacito. No quise profundizar para no ponerme muy académica sobre cada glándula, pero es muy interesante y los invito a profundizar un poquito más sobre el tema.